noches, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición del programa Debate Público. Hoy con el programa número 316 de emisiones y cumpliendo 6 años de emisiones ininterrumpidas casi todos los días lunes desde el año 2020 en adelante. Eh, para este cumpleaños de hoy día tenemos un amigo de la casa invitado. Él es Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar en este s- sextoavo aniversario del programa. Muchas gracias. También está el panel habitual del debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido nuevamente Juan Carlos. Hola Nelson, bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlene, Jaime. Siempre es bueno tener a Juan Carlos con nosotros para ir desmenuzando lo que está pasando en este país tan convulsionado. Son 6 años, no es poco tiempo, es un esfuerzo de un pequeño esfuerzo de dar espacio a los que no tienen espacio y, y yo creo que nos tenemos que felicitar. Eh, no solo nombrando que son 6 años, sino que diciendo que son 6 años de harto sacrificio, de harta coordinación, de, de mucha gente que nos ha colaborado harto, como el invitado que tenemos hoy día. Así que muchas gracias por estar acá en este día, eh, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Nelson. Sí, hoy día tenemos un tema que abarca política, ciencia y poder. Vamos a hacer un análisis de la Constitución Nacional, pero enfocado en estos temas. Y obviamente vamos a tocar también el tema constitucional, así que eso no vamos a poder evadir de esa pata. Pero yo también, al igual que Nelson, quisiera igual saludarlos a todos ustedes, compañeros de esta emisión. Son 6 años de harto sacrificio, de un montón de temas que hemos tratado, desde el estallido en adelante. No sé si ha faltado algún tema que tocaron, porque incluso hasta de fútbol hablamos en su oportunidad. Así que, pero evidentemente ligado al poder, en fin. Eh, Así que en esa temática de debate público que siempre está tratando de levantar los temas que no se tocan en todos los medios, queremos hoy día hablar sobre política, ciencia y poder. Y deriva de unas declaraciones de la ministra Linconao que dice que la inteligencia artificial, con el avance que tiene, ¿cierto? Los profesores podrían dedicarse a ser vendedores o a estar en rubro del servicio al cliente. A lo cual, evidentemente, el colegio de profesores reclamó, en fin, después se disculpó, pero ya la embarrada había quedado. Y también el tema de la ciencia referido a el- los temas de capacitación y de doctorados, que al parecer no fueron contemplados en los nuevos presupuestos del ministerio para que la gente se pueda capacitar. Y de todo eso queremos hablar hoy día con Juan Carlos, aparte de la parte política, de la constitución y, en fin, pues de todo esto que ha pasado y que devela hoy en día ya con todo lo que se ha dicho, lo que nosotros venimos diciendo ya hace 6 años, que estamos viviendo en una dictadura, que finalmente caen las caretas y que hay que intentar recuperar la dignidad nacional y recuperar la soberanía. Y en ese marco estamos nosotros también, cumpliendo 6 años intentando hacer esa parte de esa pega. Juan Carlos, adelante por favor. Ok. Bueno, gracias nuevamente para poder estar aquí en este tan especial programa que son los cumple 6 años de debate público. Yo creo que he estado por lo menos en 5 años. Creo recordar Sí, que he sí. estado durante estos últimos 5 años en diversas oportunidades en él. Y durante este año hemos estado casi todos los meses desde que asumió el- la presidencia José Antonio Caz y el Partido Republicano analizando sus distintas situaciones.
Y en esta oportunidad yo quisiera exponer, si ustedes me lo permiten brevemente, la temática que quiero abordar, que es ciencia, política y poder. Estos términos pueden ser revueltos y van a tener una ecuación similar en lo que es la situación actual. ¿Por qué quiero conversar acerca de esto? Porque hoy día el proyecto que nosotros anunciábamos a comienzo del gobierno de que esto era la restauración del neoliberalismo en sus elementos más ortodoxos por parte del el gobierno de Kass y especialmente su ministro Quirós en la parte económica, hoy día se han ido agregando otros ministerios con otros programas, con otros proyectos que van haciendo posible esta construcción de este nuevo edificio neoliberal que se está proyectando sobre la sociedad chilena. Este nuevo proyecto institucional, político, económico, cultural, científico, tecnológico que quiere proyectarse, ha tenido como protagonista en estos últimos semana, yo diría a dos, aparte del ministro Quirós, dos nuevos ministros, la ministra Lincolao y el ministro Arrao, la ministra de Ciencia y el ministro de Seguridad. Es importante tener en claro de que estos tres proyectos, el económico, el científico, tecnológico que representa, más tecnológico que científico que representa a la ministra, y el de seguridad, ¿cierto? Constituyen tres vertientes o tres patas de lo que nosotros hemos denominado aquí en el CIPSAL, ¿cierto? El blindaje del neoliberalismo. Este se trata de un programa de blindar en todos los aspectos al neoliberalismo. Y para esos efectos no solo se necesita o se requiere o se requería esta política económica impulsada por el ministro Quirós, que ya ha sido aprobada y está poniéndose en marcha, con algunas dificultades en algunos trámites, pero no le quita la esencia, el meollo central de la reforma, ¿cierto? Que son los principios que han sido acogidos por el Tribunal Constitucional. Esto no le va a quitar, va a minorar, pero no le va a quitar la intensidad de la propuesta del ministro Quirós. La ciencia siempre ha sido una de las problemáticas del neoliberalismo, porque sobre la ciencia y especialmente sobre los saberes que genera la ciencia, se han generado una serie de políticas a lo largo de estos últimos años que han tenido como principio fundamental apoyar y desarrollar las ciencias duras por sobre las ciencias sociales y por sobre las humanidades. Y esto se aprecia y se ha apreciado a lo largo de estos 50 años de neoliberalismo en la reducción, en la jibarización que han sufrido las universidades, especialmente en lo que son las ciencias sociales y las humanidades. En la universidad neoliberal, dentro de lo que es el capitalismo académico, las ciencias sociales y la reflexión humanística, ¿cierto?, siempre han sido vistas como un gasto más que una inversión, un despilfarro de recursos más que algo que pueda ser contribuyente, ¿cierto?, al hacer y al quehacer de una sociedad como son las sociedades neoliberales. Las universidades en Chile, todas las universidades, son esencialmente universidades del capitalismo académico, donde, como digo, las ciencias sociales se han visto reducidas y también las humanidades, a pesar
de cierto desarrollo que se alcanzaron durante los últimos 36 años. Pero eso no significa que hayan sido privilegiadas por las políticas que se desarrollan al interior de las universidades. Las universidades son más bien universidades docentes, más que universidades dedicadas a la investigación y a la producción de conocimiento. En Chile lo que se van a formar, curiosamente se forman muchos doctores, magísteres, postdoctorado, pero la mayoría de esos profesionales en las distintas disciplinas lo que hacen son fundamentalmente hacer clase, hacer docencia. Y esto no quiere decir que sea malo, pero fundamentalmente esa docencia tiene que ver con lo que yo denomino conocimiento envasado, es decir, conocimiento que es producido por otros, que se marcan libros, los libros, papers o lo que sea, el documento, son trabajados por los profesores y enseñados a sus estudiantes en las distintas disciplinas. Es decir, son muy pocos los investigadores que pueden enseñar los que investigan. ¿Por qué? Porque en Chile la investigación es muy baja. Es muy baja. Incluso aquellos profesores o académicos o que pueden investigar no tienen la posibilidad de entregar sus conocimientos en los distintos seminarios, cursos que realizan, porque fundamentalmente hay siempre una currícula que tienen que cumplir y que son muy bien controlados, vigilados, supervisados por aquellos que tienen esa labor. En las universidades, aquí en las universidades operan, como yo digo siempre, como colegios particulares subvencionados, donde tienen un jefe de carrera que supervisa todo aquello. Acá todo se centra en la docencia fundamentalmente. Acá no hay en las universidades, las 60 universidades que componen el ecosistema universitario, como se dice hoy día, no se dedican a la investigación. Por lo tanto, uno podría concluir que en Chile la investigación es muy baja. Curiosamente, siendo la investigación muy baja, viene una ministra que tiene una concepción de que la investigación en ciencias sociales y en la humanidad no tiene utilidad. Siguiendo el principio señalado por José Antonio Caz, que cuando dijo que se entregaban 500 millones de pesos para una investigación que terminaba en un hermoso libro, y ese hermoso libro terminaba en una biblioteca sin aportar y sin crear ningún empleo. Cuando un presidente de la República piensa de esa forma, significa que su ministra también va a pensar de la misma manera, y por eso la trajo y por eso la instaló, para que desarrollara algo que se pone en tensión, que es fundamentalmente la investigación, o mejor dicho, más que el entrenamiento de personas en la tecnología para desarrollar tecnologías modernas y especialmente la tecnología de la inteligencia artificial. Fíjate que esto tiene mucha importancia porque en Chile, de acuerdo a lo que se tipifica, de acuerdo a lo que uno puede observar, hay 5 saberes que se han practicado, o 4 saberes fundamentales. Por un lado está el saber académico. El saber académico es el que se desarrollaba y se desarrolla inclusive en algunas universidades, ¿cierto?, que tiene como elemento fundamental, como tarea, como sentido fundamental, hacerse las grandes preguntas ontológicas por el ser. Y por lo tanto las preguntas ontológicas no son para resolver problemas inmediatos de la sociedad, sino que son cuestiones que se piensan, que se reflexionan, que se meditan, que se proyectan en el tiempo y no necesariamente con un saber técnico para resolver problemas, ¿no? Y por lo tanto ese saber se hace o se hacía fundamentalmente en las universidades. Hoy en día las universidades, el saber académico, el saber ontológico, ¿cierto?, está siendo cada día reducido cada vez más, y con esta medida
que ha adoptado la ministra con estas 10 prioridades que plantea, ¿cierto? Reduce a un 30% lo que es la preocupación por estos saberes, por esos saberes, que tiene que ver con los saberes críticos. La reflexión sobre el ser siempre es crítica, siempre nos lleva a cuestionarnos lo existente. Por lo tanto, aquí, en la medida de la ministra, es un ataque al saber crítico, fundamentalmente. Y cuando hablo del saber crítico, puede ser cualquier tipo de saber que cuestione el poder, que cuestiona el poder. Es decir, por ejemplo, el saber que emanó desde las columnas y opiniones que deslizó el rector de la universidad, Diego Portales, Carlos Peña. Él se ubica desde un pensamiento liberal, pero se vuelve un pensamiento liberal crítico del poder existente. Y por lo tanto, la ministra, en una entrevista, da cuenta de 3 o 4 investigaciones, proyectos de investigación financiados por Fondesit a 4 investigadores de la Universidad Diego Portales, diciendo que esos proyectos no debieran ser financiados por el Estado o por la cartera, por el Ministerio de Ciencia o por el Fondesit. Esto debería ser financiado por otra gente, dice. No dice quiénes ni por qué razón debieran haber otros que. Pero lo dice. Eso significa que la ministra está desdeñando, está descartando, está poniendo en el margen a los proyectos de investigación que tienen que ver con las ciencias sociales y, sobre todo, que cuestionan las formas, cómo se ha desarrollado la política, cómo se manifiesta el poder, etc. Entonces, ahí hay una clara distinción de querer borrar ese pensamiento del ejercicio académico. Por lo tanto, el saber académico hoy en día está siendo recortado, no solamente por el 3% que le recortaron o le van a recortar a las universidades, sino que también con esta discriminación por querer favorecer lo tecnológico en ese aspecto. Hay otro saber que ha sido muy importante en la sociedad chilena, que se ha desarrollado desde algún punto de vista, si uno quisiera también decir que es un saber que tiene como la cualidad de querer conocer para dominar mejor, o se dice que no es para dominar, sino que es para producir mejores políticas públicas, que es el saber del Estado. El Estado genera saber a través de distintas instituciones, a través de distintos instrumentos. El Estado genera saberes para poder tomar decisiones con respecto a determinados problemas que existen en la sociedad, que existen en la realidad y deben ser solucionados. Y por lo tanto, el Estado crea un saber. Entonces hay un saber estatal que es distinto del saber académico, universitario. Y ese saber también ha sido cuestionado. Mire qué interesante. Ese saber también ha sido cuestionado por el gobierno de Kast. ¿Y cómo se grafica ese cuestionamiento a ese saber? A través del cuestionamiento que se ha hecho, de la crítica que se ha hecho por parte del propio presidente, por ejemplo, al tema de la CACEN. Según ellos, según el gobierno, la CACEN está mal formulada, que tiene equivocaciones, que tiene errores porque cuantifica la pobreza de una manera en cual pone como elemento central para la salida de los pobres, de esa condición de pobre, por ejemplo, los subsidios que entrega el Estado. Entonces, se cuestiona el instrumento con el objetivo de modificarlo para poder sacar el indicador subsidio para que eso sea de otra manera. Recuerden ustedes, no sé si recordarán todos, pero la CACEN fue creada durante la dictadura.
en 1987, 88, estaba terminando la dictadura, pero se crea la CACEM para poder saber cuánta era la pobreza que había en el país, y la CACEM primeras fueron las que arrojaron que Chile, un 30% de la población en esa época, 1988, 1989, estaban en situación de pobreza, 5 millones de personas en situación de pobreza. Y eso indudablemente que fue también intervenido por el Ministerio de Hacienda, bajo la conducción de Vichy, intervino ese instrumento, y hizo que, por ejemplo, por dar un ejemplo, en ese sentido, de que la familia o los integrantes de una familia que tuvieran una bicicleta o dos bicicletas pasaban a ser sujetos que no vivían en estado de pobreza. O sea, consideraciones en torno no a los ingresos, sino más bien a los patrimonios. De manera entonces que el cuestionamiento que hace el gobierno, no solo a la CACEN como instrumento, también es, como instrumento de medición de la pobreza, tiene que ver también cómo se cuestiona a los organismos internacionales que están detrás de la elaboración y trabajo con la CACEN, que es, por ejemplo, la CEPAL o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, etcétera. Entonces se pone en tela de juicio todo eso. Y eso también es cuestionamiento de un saber. Entonces el saber estatal hoy día no es, como se está haciendo en los últimos 36 años, tampoco es considerado como adecuado, y por lo tanto lo vamos a modificar. El saber lo van a modificar. Un tercer conjunto de saberes son los conjuntos que se pueden observar dentro de lo que vamos a llamar la sociedad civil y el mercado, que es el saber consultorial. Por un lado, el saber consultorial es aquel que, y nosotros usamos permanentemente ese saber, que es a través de la encuesta, etcétera, o todos aquellos saberes que se usan para establecer los gustos, las preferencias de las personas en torno a las marcas. Son saberes que buscan resolver cuestiones que se extraen y se desecha. Esos son saberes, los saberes consultoriales por lo general son saberes desechables. Sirven para esto y nada más. Y luego están los saberes que producen las otras organizaciones intelectuales que durante mucho tiempo existieron masivamente, pero que se fueron reduciendo y fueron quedando casi en la nada, que son los saberes de las instituciones, de las organizaciones civiles, de la ONG, las organizaciones no gubernamentales, que también en un momento determinado fueron bastante importantes en generar saberes, como para, por ejemplo, para recuperar, comillas, la democracia, para la construcción de un nuevo ciudadano, para las medidas ambientales. Fíjense ustedes, el ataque que hay a través de la permisiología contra todas las que son las entidades que defienden el medio ambiente. Eso es atacar un saber, el saber del medio ambiente, que ha sido sostenido fundamentalmente por las ONG. No necesariamente el tema de los medioambientales y el combate para la conservación del medio ambiente ha sido tarea de las universidades. Hay que decirlo, fundamentalmente eso se ha concentrado en organizaciones de la sociedad civil. Tengamos presente que aquí se oculta, por ejemplo, uno de los saberes que produce la ONG, que fue el trabajo forzoso. El trabajo forzoso fue el elemento que llevó a que Estados Unidos, ¿cierto?, castigara a Chile y subiera sus aranceles en 2,5 puntos. ¿Por qué? Porque dos organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con la producción de salmones, y no me acuerdo cuál fue la otra, sino medioambiental, denunciaron que
de la fruta, denunciaron las condiciones paupérrimas, miserables, explotadoras que viven los trabajadores que se dedican a aquellas situaciones. Y eso Estados Unidos lo tiene sancionado como trabajo forzoso. Y eso llevó a que fueran castigados cerca de 40 y tantos países en esa línea. Ahora, que se combinan las dos situaciones, que Estados Unidos quiere subir los aranceles, sí, de acuerdo, pero la razón específica que llevó a que, esas dos instituciones, ¿cierto?, denunciaran frente a Estados Unidos el trabajo forzoso, llevó a esa sanción. Pero eso también es la generación de un saber crítico que tampoco el Estado lo ha ocultado. Nadie ha dicho nada acerca de eso, ni los reportajes de los medios de comunicación y nada han ocultado, sino que simplemente lo hacen ver como una cuestión de que a Donald Trump se le pasó la mano, se equivocó, que no siguió la pauta que tenía con Casa, etcétera. Pero el tema central es que la denuncia de un saber particular de la sociedad civil en defensa de otro sector de la sociedad civil, que son los trabajadores dentro de un sistema de explotación. Por lo tanto, el, el atacar, el terminar con los permisos o con las condiciones medioambientales es un ataque a este saber. Y finalmente tenemos un saber que es el saber de la gente, que es el saber de los ciudadanos, que nadie le interesa y solo sirve ese saber hoy día para hacer encuestas. Y las encuestas, como dicen, no le favorece al gobierno, simplemente la ignoran. El saber de la gente hoy día se expresa fundamentalmente en las encuestas. Pero hay otro saber de esa gente, de los ciudadanos, que corre de manera subterránea, a veces se manifiesta, etcétera, pero es un saber que está vivo. ¿Ah? Y por lo tanto de ahí pueden salir muchas cosas y muy interesantes. Pero a estos 4 saberes que se han instalado en la sociedad neoliberal, se ha levantado hoy día un quinto saber, que es el saber generado por la inteligencia artificial, que es la inteligencia fundamental y que le encanta a la ministra Lincoln. El saber que entrega la inteligencia artificial, que cabe señalar inmediatamente yo mi postura frente al asunto. La inteligencia artificial no existe. Lo que existe es un conjunto de datos reunidos en plataformas que se entregan a una velocidad muy rápida, pero que la inteligencia tiene un elemento central, que es pensar. La inteligencia es la capacidad que tienen los hombres y mujeres, ¿cierto?, para pensar, para reflexionar, para poder imaginar, para idear, para crear, para crear. Los hombres son los únicos animales, entre otras cosas, que son creadores y son racionales. Es lo que en el trabajo enajenado, ¿cierto? Cuando si uno lee el libro de Carlos Marx sobre el trabajo enajenado, dice la diferencia y los pone de una manera pero didáctica, fabulosa. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano que construye edificios y un topo que produce una madriguera? Y lo dice. Dice que el topo va a ser exactamente la madriguera de manera idéntica siempre. Siempre. El único que puede crear un edificio de distintas formas, y lo hemos visto a lo largo de la historia, es el hombre. El hombre y la mujer, por cierto. Por lo tanto, esa es su capacidad. La inteligencia artificial de inteligencia no tiene nada. Absolutamente nada. Porque la inteligencia es artificial, lo que llaman IA, ¿cierto? Como le gusta pronunciarle, la IA, es son plataformas
que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de datos, X o Z, diversos, múltiples, y que lo acumula y puede, bajo una determinada pregunta, que la hace un ser humano que le pregunta, o puede ordenar toda esa información rápidamente, en cuestión de segundos. Pero ese saber, supuestamente, que le llaman saber, es simplemente una selección de datos que han sido, ¿cierto?, organizados previamente por programadores que se dedican justamente a cargar, como carga uno un arma, si ustedes quieren, ¿cierto? Cargar con miles de datos. Por lo tanto, la inteligencia artificial no piensa, no razona, no tiene ética, es un artefacto. Por lo tanto, atribuirle a la inteligencia artificial una capacidad de producir nuevos conocimientos es absurdo. Lo que va a crear la inteligencia artificial va a crear seres humanos automatizados y robotizados y conocedores de una misma materia o de un mismo conocimiento, todas de manera uniformada. Eso es lo que está detrás. Y va a ir liberando, ¿cierto?, a través de distintas formas, liberando el trabajo humano. No se trata y aquí no, yo digo francamente, no se trata de destruir la máquina que hace el interés, sino de saber cómo la vamos a usar de aquí en adelante, de cómo vamos a intervenir los seres humanos, esas máquinas o esas plataformas para que no sean aquello que el poder empresarial que está detrás de aquellas plataformas. Todos sabemos que están manejadas por los grandes empresarios norteamericanos de las comunicaciones, por lo tanto sabemos que ahí está manejando de una manera determinada. Esa es manifestación de poder. Ese es un nuevo dispositivo de poder de que nos hablara en su momento Foucault, que está cayendo como una red sobre los hombres y mujeres actualmente y lo está atrapando y haciéndolos ver que ellos saben más porque usan inteligencia artificial. Ya en algunas instituciones educacionales, como en la UNAM, por ejemplo, y otras universidades, en Finlandia y otros lugares, hay toda una discusión acerca del uso o no uso de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la tenemos todo, la tenemos instalada en nuestro teléfono celular. Y yo tengo la inteligencia artificial en mi teléfono y yo nunca pedí tenerla. Así como tú en tu teléfono, Jaime, y todos los demás que nos están escuchando tienen inteligencia artificial y la podrán usar sin darse cuenta que están alimentando a una vasta red de poder que es mucho más importante que cualquier otra decisión que podemos tomar nosotros con respecto a A, B o C. Porque en la medida que los ciudadanos estén usando, ¿cierto?, en las redes de la IA, están potenciándolo. ¿Y qué es lo que quiere hacer la ministra de Ciencia? Ella quiere potenciar justamente aquello. Y su secretaria es una de las representantes más importantes de empresas de inteligencia artificial norteamericana que está operando en Chile y que van a hacer la ley con la cual van a proyectar esta situación. Entonces, este tipo de cosas queda en la polémica, ¿no? Aparece la ministra y dice esto con respecto a los profesores y eso es lo que pasa a ser polémica. Ella se disculpa, pide perdón, etcétera, y todos los demás, no, ministra, quedamos bien. No, pero en el fondo nos está develando el elemento central de la política de la inteligencia artificial. Y para esos efectos no necesita tener investigación, pues. No necesita tener hipótesis de trabajo. No necesita cuestionamientos
en la elaboración de teorías, de investigación in situ, de investigación de cualquiera, tanto cualitativa como cuantitativa sobre X o Z cosas, sino que todo está resuelto por la inteligencia artificial. Y para eso necesita técnico, necesita generar tecnologías que en Chile nunca van a ser tecnologías que tengan un elemento de independencia, van a ser tecnologías profundamente autónomas, dependientes de las tecnologías que se producen en el primer mundo y en este caso en Estados Unidos. O sea, la política que desarrolla la ministra es una política tan peligrosa y tan amenazante como la política que puede estar implementando el ministro Quirós, como el que pueda estar implementando el ministro Arrau. Entonces, cuando uno llega acá, al ministro Arrau, y ve toda la política que él quiere proyectar con respecto a la seguridad en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo, también vemos cómo quieren usar los mismos instrumentos, ¿cierto?, de inteligencia artificial, de los mecanismos de control, de vigilancia, de intervención de las comunicaciones, etcétera, todo esto. Entonces, es lo que nosotros, es como la gran, de grandes cantidades de instituciones o de reglas o de dispositivos que van armándose para controlar de mejor manera a los sujetos que viven en la sociedad neoliberal. Entonces, en ese sentido, es este plan que desarrolla el ministro, que sea el gobierno de Kass, es algo concertado que permite esta situación de lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, el neoliberalismo blindado. Entonces, ciencia, no hay ciencia. Lo que hay es tecnología pura, de puro poder, dispositivos de poder tecnológico. Eso es lo que implementa la ministra, ¿no? Por eso lo que se ha pasado es eliminar las becas postdoctorales. No necesita postdoctores. Bueno, tampoco la concertación y la nueva mayoría ni los gobiernos necesitaban, sino que producían postdoctores en cantidades, así como por decirlo, comillas, industriales, pero que volvían al país y no encontraban trabajo en ninguna parte, y si encontraban trabajo era para hacer clase. Los postdoctores en Chile hacen clase, en aula, a estudiantes de primer año universitario. Pero un postdoctor debiera estar formando otros doctores. Pero no, acá se prefiere ese tipo de cosas. Entonces, investigación, anular la investigación científica en el área de las ciencias sociales, con ello se elimina el pensamiento crítico, cualquiera que éste sea, y las humanidades. Es decir, la reducción y la jibarización de todo aquello. Y al Juan Carlos, mismo tiempo, sí, elevar este quinto saber, el saber de la inteligencia artificial, como digo yo, y siempre lo he dicho, la inteligencia tonta, que no permite crear nuevos saberes, sino que uniformar los saberes ya existentes. O sea, todo destinado a el control. El gracias Juan control. Carlos. Y vamos a hacer un pequeño break para leer las Ok. preguntas y hacer preguntas también acá del debate. Marlene, por favor, adelante. Y voy a leer algunos chats que hay acá de una persona. A ver, Isalena de Valparaíso dice, otra forma brutal de esta política es la Argentina de Milei, quien explícitamente justifica recortes e inversiones atribuyendo a la supuesta ideologización a los zurdos. También dice, la IA es hoy otra modalidad del extractivismo. Se alimenta de la producción, investigación y creación de la mente humana.
Eso es, ella pone otras opiniones, pero me parece que esas dos destacan ahí, por eso las leo. Eh, Pregunta. Es decir, partió diciendo Juan Carlos que es el modelo, ¿no es cierto? El modelo impuesto acá, el modelo de vida, porque es más que un modelo económico, parte con el modelo económico, pero un modelo de vida finalmente, que ha sido impuesto en nuestro país y en otros países. em, lo que continúa, es decir, es como igual es finalmente la exacerbación de ese modelo, ahora con los valores con la implementación de esta tecnología. Em, pero queda claro cómo hacer entender, porque has dado una pasada bastante clara de que de ahí es la creatividad del ser humano la que se sigue destruyendo o no teniendo en cuenta de generar, ¿no es cierto?, de desarrollar, porque al implementar esta tecnología es como es exacerbar ese descuido, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar este mensaje cuando la gente está muy interesada en esta tecnología, no tiene claro las consecuencias? La gente adopta aquí en Chile y en Latinoamérica, adopta las tecnologías, todos aceptamos las tecnologías sin mayores cuestionamientos. Entonces, cómo le hacemos si no tenemos, ni siquiera sabemos lo que implica en general, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer o poner límites? Es bastante difícil. Ahora sí queda súper claro, como dice Juan Carlos, em, la relación entre los cambios económicos, los cambios de seguridad y la implantación de esta tecnología. O sea, el querer desarrollar acá técnicos, ¿no es cierto? Que se tecnologice las personas, o sea, que no se vaya más allá. ¿Cómo podemos hacer para que más gente comprenda esta situación y pueda de alguna manera tomar alguna decisión para hacerle frente? Porque creo que eso es lo más interesante de resolver, más que darnos cuenta de lo que nos está pasando, lo que nos sigue pasando, que en el fondo es exacerbar la directriz del modelo. Ujú. Ahí lo dejo. Gracias, Marlene. Nelson. Mientras escuchaba a Jaime, yo me recordaba de lo que yo siempre he dicho, de que este gobierno de Kass, con todos los errores, desaciertos, son parte de una estrategia de dos o tres ideas que ellos quieren imponer y que ya impusieron una. Ah, y eso lo hacen con este cuento de las falacias dicotómicas. O sea, el argumento es y dirigido a diferentes sectores. En la reforma, en la desregulación tributaria, eh, dirigido a los políticos de derecha. El crecimiento o el estancamiento. Si estás con el gobierno, estás con el crecimiento; si no estás con el gobierno, estás con el estancamiento y con el surderío, como dice el presidente argentino, que es una palabra que usan ya en muchos lugares de esta América tan sometida al imperio norteamericano. Y en la reforma, que es una reforma de corte bastante fascista, ah, en que puede llegar a ser aprobada por, por un sistema democrático, y esa es parte de la falacia, y para imponer estados de
excepción, de emergencia o de lo que sea, en esta otra dicotomía. Ella ya no dirigía a los políticos, que ahí tiene más resistencia, como decías tú al principio, dirigía a la gente. O sea, es la seguridad, es la señora que no puede salir de la casa porque está, ya esa persona ya tiene las libertades restringidas y ha vivido porque no puede salir de la casa porque hay delincuencia, y entonces con eso validan eh, la implementación de esta reforma. Ah, lo contrario es que estás a favor de los narcos, que estás a favor de la delincuencia, o sea, estás a favor de los delincuentes, que no te interesa la seguridad pública. Y en general, lo que yo, por ejemplo, con el cuento de esta señora Lincoln Lao, o estás para apoyar la inteligencia artificial, ¿ya? Para alimentarla, como dices tú, Juan Carlos, o estás en el mundo de las ciencias que no tienen ninguna importancia, que no dan trabajo, que, que, que no, y si llegan a importar, es solamente para alimentar este sistema. Entonces, o estás con la inteligencia artificial y con el desarrollo tecnológico y con el avance del mundo, o te quedas pegado en el pasado. La argumentación y el respaldo que hacen argumentativamente para todos estos procesos son los mismos. O estás con nosotros y avanzas, o no estás con nosotros y eres terrorista, o lo que sea. Asumimos que este cuento es así y que también está, y lo hemos dicho miles de veces en este programa, respaldado por una prensa genuflexa, obsecuente, yo diría hasta cobarde. ¿Ya? Las cosas que dicen y hacen en este gobierno que, que podrían haber sido cadena nacional en el gobierno anterior, pasan absolutamente desapercibidas. Ejemplo, la meritocracia. ¿Ya? El discurso de la meritocracia, que es el discurso en que basan que para destruir el sistema o para potenciar el sistema de segregación escolar. Pero la meritocracia no la pone en práctica cuando contratan a personas sin ninguna experiencia o recién recibida para proyectos de reformas de reforma del código de los códigos civil o uno de esos. eh, y si uno busca, hay muchas eh, abogadas recién tituladas en puestos que están ganando 4 millones, 5 millones de pesos sin ninguna experiencia. La fuerza de trabajo que sale de las universidades no encuentra trabajo porque le piden 2, 3, hasta 4 años de experiencia previa. Y a estas personas no. Entonces, el discurso que es estás conmigo, no estás conmigo, respaldado y escondido por la prensa, hacen que a mí me complique que se viene con estos tipos. Sabemos que, por ejemplo, eh, el aprobar estas medidas de restricción de los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución en un disfraz de una reforma orientada a la seguridad, es lo que hizo también allá en la Alemania antes de la eclosión del fascismo y del nazi, del nazismo. O sea, se ganó en forma, estas reformas se ganaron con la aprobación del Congreso, que ya está disminuido con todas las cosas, pero el camino de repente, la historia, como de repente no hablamos mucho de la historia, a mí me preocupa esto, no sé qué opinas tú respecto a eso, Juan Carlos. Ujú. Gracias, Nelson. Sí, mira, Juan Carlos habló de un montón de saberes y cuando toca el tema de que no van a haber postdoctorado,
a mí me resuena todavía el tema de la restricción en las clases de arte o de música. Me resuena todavía el tema de la falta de clases de filosofía, ¿te acuerdas? Y todo esto apunta a un retraso cultural planificado, al parecer. Si sumas a esto que los centros que están acopiando libros para, para introducirlos en la IA y después están destruyendo esos libros una vez procesados, ¿cierto? Están buscando justamente tener ellos la última palabra. Esto es básicamente el neofascismo. O es 1984, ¿cierto? Entonces, nos estamos convirtiendo en una sociedad neofascista que está controlada por un neofascismo ya. Yo inocentemente dije que al inicio del programa, ¿cierto?, que vivíamos en una dictadura, pero al parecer estamos derivando ya a otro tipo de control político, social, cultural, en fin, eh, y que se viene encima en pocos años. Juan Carlos. Bueno, yo, en realidad yo siempre me resisto por cuestiones de diversas índoles que podrían ser largas de explicar. En este momento pues, podríamos hacer un discurso o un debate sobre aquello. Me resisto al uso del concepto neofascista o fascista, como ustedes lo han utilizado, de fascismo, sino que yo hablo simplemente de una sociedad neoliberal. Esta es una nueva forma societal que tiene una economía, que tiene una cultura, que tiene una ciencia, que tiene una serie de elementos que la constituyen y que la conforman y la estructuran. Eso es una sociedad neoliberal. Esta sociedad neoliberal no se parece en nada a lo que fueron los fascismos propiamente tal en lo que fue el socialismo, nacionalsocialismo o el fascismo italiano. Yo creo que tiene características y tiene elementos que le son propios del siglo XXI y que son propios de esta época y que no son necesariamente las mismas que existían en los años 30, cuando surge y se desarrolla el fascismo. Esta es una sociedad neoliberal que tiene esas concepciones, tiene concepciones históricas, tiene concepciones, por ejemplo, lo que yo he dicho, frente a la sociedad tiene una concepción de que el pasado no importa, el pasado no tiene importancia, es negado, el pasado, la historia pasada, ¿sí? Y tampoco se proyectan el futuro que no sea el futuro mediano, el futuro cercano, porque todo ya está aquí. El futuro ya está aquí, por lo tanto, hay que vivir un eterno presente. Eso es distinto, por ejemplo, por poner un elemento nomás, a lo que era el pasado, la concepción de la historia en el fascismo. Durante el fascismo, tanto alemán como italiano, en la historia nutría el fascismo. La grandiosidad de Alemania o lo que fueron la grandiosidad en su momento italiana, ¿cierto? Que se expresaba en los fachos, que era justamente el mismo símbolo del fascismo italiano, tenía que ver con la historia. Acá no, acá poco y nada importa la historia. Es que ese es un elemento, por ejemplo, para discutir, ¿no? Aquí se niega la historia, se niega la historia. Y se trata de articular, ¿cierto? Inmediatamente un presente que se quiere, ¿cierto?, tratar de organizar de una manera muy controlada, muy vigilada, muy automatizada, es lo que tú señalas, 1984 o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o Brasil, ¿cierto?, la película, o cualquier otra, o Matrix, estas organizaciones, ¿cierto?, que se hacen en base a lo tecnológico, etcétera. En ese sentido, ¿no? Indudablemente que lo que viene a hacer, y este es el elemento que tenemos que tener presente, lo que viene a hacer el gobierno de Kass es concluir, terminar una obra que quedó inconclusa, que quedó suspendida
y que tiene una suspensión de nada menos que de 30 y tantos años. Porque ellos la conciben así, este es el punto. Ellos conciben que la historia se detuvo durante 36 años, que fueron los 36 años de la concertación, los 20 años de la concertación de la nueva mayoría y los gobiernos de Piñera, que introdujeron elementos que distorsionaron al neoliberalismo, al proyecto inicial, al proyecto que se había puesto en marcha allá por los años 80 durante la dictadura y que se interrumpe en 1989-90 con el triunfo de la concertación en los sectores, comillas, democráticos. Pero que los sectores democráticos tampoco desmantelan, que este es el punto, tampoco desmantelan esta sociedad neoliberal que se estaba forjando, que se estaba surgiendo, que se estaba constituyendo. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos cómo podemos hacerlo, tendríamos que hacer una modificación completa de la estructura de dominación de esta sociedad para poder cambiar el chip de todos. Porque quienes tienen más incorporado el tema de la inteligencia artificial no son la gente adulta como nosotros, que podemos tener una actitud crítica frente a ella. Quienes tienen mayormente incorporado la inteligencia artificial y la usan todos los días sin ningún sentido crítico, sino que acríticamente, son los jóvenes. Son los jóvenes, los mismos jóvenes que hoy día, ¿cierto?, tienen inclinaciones, Jaime, tienen inclinaciones con respecto a la música, con respecto a los temas audiovisuales, son jóvenes que se quieren dedicar a la danza, quieren jóvenes dedicarse a lo artístico. Fíjate que en estos últimos 30 años, la mayoría del crecimiento, no tengo los datos, pero habría que buscarlo, el crecimiento más exponencial de los jóvenes que se dedican a las artes musicales, a las artes audiovisuales, a la pintura, qué sé yo, pero ya es muy alto. ¿Ah? Entonces, no necesariamente porque les sacaron la música, no porque les sacaron las artes, se volvieron anti-artistas, sino que se volvieron artistas. ¿Ah? Tal vez como resistencia, tal vez, digo, tal vez, pero hay una cosa muy contradictoria, pero ellos son los que usan la inteligencia artificial. Ellos son los que en los colegios, las universidades, trabajan con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, habría que hacer como lo hacen en Finlandia, ¿cierto? O en otros países como Noruega, ¿cierto? Donde se ha prohibido, o Australia, que se ha prohibido el uso de la inteligencia artificial. Pero para eso tú tienes que tener un gobierno, tener un Estado que se ubique dentro de esa perspectiva y quiera modificar aquello. Y que quiera instaurar, ¿cierto?, el desarrollo de las ciencias en el ámbito de las ciencias sociales, creando dentro de las instituciones universitarias, ya sea estas privadas o públicas, me da lo mismo, pero creando instituciones que se dedican a la investigación, a la producción de conocimientos. No que un profesor que está contratado por jornada completa, 44 horas en una universidad, tenga que estar haciendo docencia, 3 o 4 o 5 cursos al año, docencia, que tenga que hacer gestión, que tenga que hacer extensión de vinculación con el medio, como le llaman ahora, y algo de investigación. Y que produzca por lo menos 2 papers para revista indexada, 4 al año por lo menos. Ese es un sujeto que lo único que hace es cumplir con esas metas a duras penas, pero no se dedica a la investigación propiamente tal. No se dedica a la reflexión. Porque si pasa un tecnócrata de estos, ¿cierto?, por una oficina y encuentra que el profesor está con los pies sobre el escritorio y está pensando, esa persona es improductiva, pues. No está haciendo nada. A eso es lo que me refiero cuando se le exige al profesor producir, porque
tiene que producir como si fuera, ¿cierto?, cualquier otro trabajo, mientras que el intelecto no es necesariamente aquello. Entonces, en ese aspecto, eh, esto es la continuidad de algo que quedó detenido en el tiempo o que trató de ser modificado, algo alterado por los gobiernos de la concertación, pero en poca modificación. Aquí los académicos hicieron así un estallido porque el 30%, bueno, el 30% desde que se creó Fondesit, y esto lo digo con propiedad porque yo soy parte de ese mundo, ¿ah? Yo he sido evaluador de Fondesit durante años, 20 años, y acabo de renunciar públicamente a esa condición porque no estoy de acuerdo con los nuevos criterios que se han establecido para aquello, ni las nuevas formas de distribución y prioridad que hay para la ciencia y la tecnología y el conocimiento. ¿Ah? Entonces, conozco el asunto. Siempre las ciencias sociales eran la hermana menor de la ciencia dura. Siempre. Las ciencias sociales siempre fueron vistas como algo así como la historia, la sociología, siempre con sus planteos críticos, molestosos, etcétera. ¿Ah? Y para qué decir la filosofía y todo lo demás. Entonces, indudablemente que hoy día es un ataque más frontal, que se articula. Lo que yo quiero haber dejado en claro que cómo los planteos de la ministra se articulan con los planteos de Arrau, del ministro Arrau, cómo se vincula con los de Quirós, que tiene que ver con este ataque a los saberes existentes durante este último tiempo, que son el saber académico, el saber estatal, el saber inclusive el saber consultorial, ¿cierto? Poniendo en duda una serie de instrumentos que el Estado, como también la sociedad civil, a través de organismos tales como el PNUD o la CEPAL, se han puesto en conocimiento, ¿cierto? O se ponen en movimiento para conocer la realidad. Es decir, es tratar de negar todo para construir un nuevo saber. Hoy día estamos en presencia de la construcción de un saber nuevo que quiere que ese saber sea el fundamento, el cemento que pegue la nueva dominación, la nueva articulación que se pueda dar en la sociedad. Ahora, ¿cómo se responde a aquello? ¿Cómo se levanta? Bueno, la única fórmula que yo considero es justamente este tipo de programa en la cual uno puede dar a conocer esta situación que desmistifique tal vez más elaboradamente que lo que he hecho yo hoy día, desmistifica a la inteligencia artificial, devele la inteligencia artificial. Yo creo que, y esto lo digo sin ningún problema porque considero que es un buen instrumento, es un buen diagnóstico. Lo que escribió el diputado Gonzalo Winter sobre la inteligencia artificial y le discutieron en su congreso del Frente Amplio, yo creo que debiera ser conocido por mucha gente, porque justamente da en el clavo acerca de las problemáticas que debe tener, y él lo dice, y coincido con él en ese planteo, son las discusiones que debe tener la izquierda. La izquierda, hay una izquierda que es la izquierda social, por ejemplo, que no discute este tipo de cosas, que las considera como cuestiones marginales, que no son importantes. No, son importantes, porque justamente afectan a la creación, a la formulación de pensamiento crítico y que permite, ¿cierto?, el desarrollo. Si pudiera haber, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que es la universidad de todos y que todos nosotros la financiamos, pero no tenemos ninguna participación en la decisión de qué cosas se investigan o qué cosas se trabajan ¿por qué no existe en la Universidad de Chile un instituto de investigaciones marxistas, por ejemplo? O en la Universidad de Santiago, ¿por qué no existe un instituto de investigaciones marxistas avanzadas, como existen en otras universidades? No, porque también ha habido una restricción, ha habido una censura, ha habido apretar las ciencias sociales solamente aquellas cosas, pensamientos que sean
concordante con el orden establecido. Porque de una u otra manera, los académicos que hoy día sacan la voz, por lo que dijo la ministra, ¿cierto? Y no me refiero a los dichos que dijo con respecto a los profesores secundarios o básicos, que ese es otro problema, sino que los académicos hoy día sacaron la voz, pero nunca lo habían sacado antes para reclamar contra el FONDESI. Nunca. Ni con la fórmula que tiene para dirimir los concursos FONDESI o los recursos que FONDESI tenía. Muy pocas veces. 3 o 4. Recuerdo que algunos críticos del FONDESI fue Jocelyn Hall, por ejemplo, que no es precisamente de izquierda, o Alberto Mayor, que también reclamó por las formas como se adjudicaban los concursos en la universidad y como la mafia que ha controlado los FONDESI durante años. Desde 1982 hasta ahora, el FONDESI ha sido una mafia controlada por los académicos de determinadas universidades. Pero nadie reclama con eso porque es como meterse con un problema mayor que significa quedarte fuera. Yo hace muchos años atrás escribí un texto que se llama La miseria de la historiografía, para referirme justamente a estos elementos. De manera entonces que el problema no es solamente con la forma como el neoliberalismo ha fomentado y ha generado esta situación, sino que también el sistema capitalista actual, ¿cierto?, también conlleva restricción al pensamiento crítico y que hoy día lo reclamamos porque nos está afectando a aquellos que no eran del pensamiento crítico más radical, por decirlo. Entonces, eso es lo que hace esta discusión. Por esa misma razón, ¿cierto?, yo tengo la impresión de que tenemos que conceptualizar de una manera creativa, con una manera distinta, tratar de entender el fenómeno desde su particularidad en el siglo XXI, más que entenderlo en la particularidad del siglo XX. Entonces, yo que por esa razón, la idea que buscamos exponer justamente es cómo la articulación de todas estas leyes y todas estas reformas que quieren llevar a cabo van creando este blindaje al neoliberalismo para que no ocurra lo que le ocurrió al primer neoliberalismo dictatorial, el primero, el de Pinochet, que se fue frenado en el 89 relativamente y que hoy día emerge con CAS. Y esa es la dictadura, ya me refiero, la dictadura es una creación desde adentro de la democracia liberal. Y en eso puedo compartir el elemento de la construcción del fascismo. Indudablemente que la crisis de la democracia liberal y parlamentaria de la República del Weimar dio origen, ¿cierto?, a un pensamiento autoritario, a un pensamiento de derecho constitucional autoritario, que fue en el cual se formó y se constituyó como pensador político Jaime Guzmán Errázuriz. Y ese pensamiento en la cual se formó Jaime Guzmán fue el pensamiento de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt tiene justamente dos grandes libros, uno sobre el derecho constitucional, que es el derecho constitucional autoritario, y el otro es el texto que se llama La dictadura, que es un texto en el cual él plantea que el mejor régimen político para la sociedad alemana del siglo XX es la dictadura constitucional. Es lo que Jaime Guzmán, ¿cierto?, planteó en aquel concepto no necesariamente elaborado en su totalidad, sino más bien práctico, pragmático, que fue el concepto de democracia protegida, que la incorporó a la Constitución de 1980 y que durante todo el anterior periodo se mantuvo. Y ahora, ¿qué es lo que viene a hacer
el gobierno del presidente Kass y los republicanos. Justamente retomar a Schmidt, retomar la idea, ¿cierto?, de la democracia autoritaria, y retomar la idea de la dictadura constitucional, en la cual, ¿cierto?, las medidas que buscan el estado de excepción, ¿cierto?, de Kass, es justamente la instauración de la dictadura constitucional. ¿Ah? De manera que es la figura de Carl Schmitt, el fantasma que hoy día se levanta y que ronda la moneda, es el fantasma de Carl Schmitt. No es el fantasma, como dice mi amigo Carmi, ¿cierto? El fantasma de Portales. No, ese está enterrado ya. Ese feneció. El que está como fantasma, doblemente fenecido, si es que permite esa expresión, ¿cierto? El fantasma que es el fantasma de Carl Schmitt. Y si ustedes leen la construcción de la idea de que el crimen organizado, la delincuencia y el terrorismo son los tres nuevos enemigos internos, que está dentro de la idea de la política. ¿Qué es el hacer político de los republicanos? El hacer político de los republicanos es no distinguir adversarios, sino enemigos, amigo, enemigo. La fórmula perfecta de lo que era Carl Schmitt para concebir la política. Eso es lo que tenemos hoy día. Y eso es lo que yo llamo neoliberalismo blindado, como nueva forma de constitución, de formación, no de constitución legal, sino de conformación. Es lo que yo creo que existe en este momento, y frente a eso no tenemos un poder o un contrapoder que se levante. No, el contrapoder que fue tan necesario para derrotar el fascismo, ¿ah? No internamente, el fascismo no fue derrotado internamente, ni en Italia, ni en Alemania, sino que el fascismo es derrotado por una coalición externa. ¿Ah? Eso es muy importante tenerlo claro. Tenerlo claro porque el fascismo no es derrotado en los años 30 desde adentro, por levantamiento de las masas ciudadanas alemanas o italianas. Estas se vienen a levantar cuando ya tenían en Italia, cuando matan al duce y lo cuelgan, las masas italianas era porque ya tenían a los norteamericanos al lado. No hay un levantamiento popular contra el fascismo. Entonces acá lo que hay que construir justamente ese contrapoder, y que ese contrapoder se manifiesta de alguna forma. En este caso, lo que debiera haber, creo yo, pienso, y con esto termino, debiera haber una articulación entre lo que es la oposición política parlamentaria y con la oposición social, articularse para hacer frente a estas medidas, porque en este momento parece ser que las dos van en camino o en direcciones contrarias y no se unen para hacer frente, por ejemplo, a la reforma constitucional que quiere establecer un nuevo estado de excepción, que es en el fondo es construir el estado, si se llega a aprobar ese estado de excepción, con las modificaciones que acordaron hoy día, porque parece ser que tal cual como entró no va a salir, sino que va, pero se crea un estado de excepción, se crea una dictadura, una dictadura móvil, ¿ah? Que yo puedo aplicarla en una comuna, después me cambio de comuna, la pongo en una región, después la pongo en otra, pero son formas dictatoriales muy peligrosas para este país. Y eso hay que tenerlo presente porque, si bien es cierto, hay, de acuerdo a la encuesta, un 57% de gente que no la apoya,
pueden ser que modificaciones acá o manejo de las comunicaciones, etcétera, pueden hacer que también la gente termine aceptándolas por esta idea de que vamos a tener mayor seguridad, seguridad de la delincuencia y del crimen organizado, pero también este pedacito que tiene, que es la tercera parte de la agenda, que es el terrorismo, podemos entrar todos. Tú y yo y todos los demás podemos entrar en una asociación ilícita porque estamos criticando al gobierno, porque estamos haciendo un análisis crítico, porque estamos formando críticamente un conjunto de personas a través de esta onda, etcétera. Podemos ser acusados de sedición. Entonces eso es lo peligroso. Y en este momento, menos mal, y lo comentábamos con Marlene al principio, que fueron los propios parlamentarios los que dijeron que era una locura hacer aquello. Pero más que nada, fíjate que con un sentido estratégico, más que nada, el rechazo tenía que ver con la posibilidad de que mañana podía ganar un grupo contrario a Kass o a la derecha, a la extrema derecha, y que ganara la extrema izquierda. Y un panelista lo dijo en un programa, era un empresario que dijo, bueno, ¿y qué pasa si mañana gana el señor Jadwe? No podemos permitirnos que él tenga esas atribuciones y facultades. O sea, nos están diciendo no nos gusta porque es peligroso para la integridad, la dignidad y los derechos de los ciudadanos, sino que es peligroso porque lo puede tomar un adversario. Entonces, son maquiavélicos esta gente. Como bien dice Nelson, ¿cierto? El trabajar con oposiciones, ¿cierto? En esta dualidad, tiene que ver con la concepción política de Carl Schmitt de amigo-enemigo. Si tú apruebas la reforma, eres mi amigo. Si no lo apruebas, eres mi enemigo. Entonces, en eso estamos. Y esto involucra, ¿cierto? Poder, política y ciencia. O, si tú quieres, traduce ciencia por saber. Muchas Vamos, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. a ustedes. Vamos a pasar al tiro al cierre. Voy a darle un par de minutos a cada uno. Y parto contigo, por favor, Marlene. Bueno, agradecer obviamente a Juan Carlos de nuevo por la exposición y la opinión en relación a estos temas que sí, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo que todo lo que está haciendo el gobierno, todo lo que está empujando, que es muy grave, cada cosa tiene, está perfectamente conectada. Y es importante decirlo porque los medios de comunicación, incluso las personas que son, se supone, no del gobierno, igual las opiniones que dan es como si estuvieran locos estos tipos, en fin, como si fuera algo descabellado. Y no es nada descabellado. El punto, también estoy de acuerdo en que el neoliberalismo se impuso acá, pero no se acabó. O sea, quedó ahí, hubo cierto control, es decir, hubo cierto humanismo en cuanto a algunas cosas sociales, ¿no es cierto? Pero el modelo se defendió y se defendió por izquierda y por derecha. De la misma manera, la opinión personal es que la derecha siempre estuvo gobernando desde el golpe. Es decir, todo eso y es como en el gobierno de Cast se visualiza más o menos claro eso mismo, o sea, se refuerza eso, de que no, que ha habido una continuidad. Y esto de ponerlo en claro oscuro o en poner no opositor, sino que enemigo, le hace daño a todo mundo, porque le hace daño también a generar una contra, porque esa contra se concentra demasiado en eso, en ese opuesto y se vuelve prácticamente lo mismo y no genera posibilidad de cambio. Esa es la opinión también personal en relación a estas cosas. Y nunca me parece a mí que no nos debemos olvidar
que también, así como tiene el calco, es decir, el imperio en este momento está súper afligido y tiene harto que ver en la organización de la derecha ultra y en lo que se está implantando, porque se está implantando, porque es un calco, es todo en los países latinoamericanos, en Europa, está pasando lo mismo y está siendo empujado por el gobierno de Trump, ¿no? Que el gobierno imperialista, si Trump ahí está el sujeto perfecto para desarrollar estas cosas, me parece a mí. Entonces, tampoco debemos tener, o sea, siempre debemos tener en cuenta eso. Y es muy complicado salir adelante, pero haciendo análisis es la única manera, me parece, de obtener un punto de partida. A mí lo que me preocupa es la polarización masiva de la gente en general. Eso me parece porque se vuelve fanatismo finalmente y con el fanatismo, ¿qué se puede trabajar? Eh, ¿Qué se puede proponer, con el fanatismo? Muy poco me parece a mí. Entonces, eso es, mira, ahora en relación a esta cosa de, de lo que se quiere imponer, el abogado Mauricio Daza, o sea, de la cosa esta de la seguridad, el abogado Mauricio Daza, en el programa de La Voz de los que Sobran, dejó súper claro, hay un programa ahí en que deja súper claro que esto es para controlar al pueblo, básicamente, para controlar a las organizaciones sociales o a la oposición, ¿no es cierto? Más que al crimen organizado, especialmente el narcotráfico, porque incluso él puntuó como dos cosas que van en favor de los narcotraficantes, en lugar de ir en contra de los narcotraficantes. Y yo, ante ese análisis de tasa, que sería bueno que la gente que está escuchando acá lo vea, lo escuche, porque es bastante claro como lo explica. Em, no hay que perder también el punto de vista de que quién es el mayor gestor tal vez del crimen organizado. Si el mismo Estados Unidos, y si con eso está queriendo controlar a Latinoamérica especialmente, ahí ellos, ¿por qué no se controlan ellos? Si ellos tienen un problema de consumo, allí también hay un problema en el narcotráfico y probablemente sean los narcotraficantes más grandes. Entonces, el narcotráfico es parte del capitalismo, es parte del neoliberalismo y no me extrañaría nada que fuera parte también de este gobierno, de manera obviamente no directa, indirecta, pero eso también hay que reflexionarlo. Me parece que aun cuando parezca en este momento para mucha gente teoría conspirativa, pues no lo es. Y tal vez ahí por eso remarco lo que explicó Daza, porque ahí específicamente hay dos cosas que favorecería a esas personas, ¿ya? Favorecería a esas personas. Por otro lado, por ejemplo, esto de ponerlo, de no darle derechos a los narcotraficantes, no los que organizan la cosa, sino que son los empleados. Bueno, al quitarle eso, es prácticamente no dejarlos trabajar y una vez que salgan de la cárcel, vuelven a trabajar en lo mismo. Es como tener personal seguro esclavo ahí. También esa es una de las reflexiones que hace Daza. Así que recomiendo que se lea, o sea, que se vea eso y a pensar, porque es la única forma y en no polarizar, por favor, o sea, no sigamos en el juego de la polarización y de ver al otro como enemigo. El otro es un opositor. Y si vamos a construir algo, tiene que ser algo que se pueda compartir. Lamentablemente, hay posturas que dicen que en estos aspectos con esta gente fascista, entre comillas, no se puede compartir, que hay que pelearlo de igual a igual. Bueno, yo no sé cuándo ha construido el mundo con la guerra, no construye. Así que ahí lo dejo ahí. Muchas gracias también a la presencia en línea. Y sí, pues nosotros seguimos. Seguimos. Eso. Gracias, Marlene. Gracias, Nelson. Juan Carlos. Sí, agradecer a Juan Carlos que esté con nosotros en este día tan importante y tomar un poco
de lo que decía Marlene en términos de la polarización, a partir de lo que siempre está saliendo nuevo, y que yo creo que da para un programa. Este señor Ceremido, o como se llame, Sí, Seremia. y sus granjas de voz, que son los que generan estos climas de división y que le sirve mucho al modelo que está implementando CAS en este país. Hay harto que ver ahí porque está metido desde antes desde el primer plebiscito, y con relaciones directas con gente que está en el segundo piso de la moneda ahora, incluso uno que renunció hace poquito. Entonces creo que da para un programa, pero yo creo que el cuento de la polarización es parte de una estrategia, eh, 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 para dividirlo, dividir para reinar, como decían por ahí. Gracias a todos y a todas los que nos escucharon hoy día y a los que van a escuchar en las repeticiones de este programa, y nos esperamos como siempre próximo lunes. Gracias, Nelson. Bueno, eh, Juan Carlos habló de un montón de temas relacionados con los saberes. Después derivamos, ¿cierto?, en un análisis un poco más profundo del por qué y qué sistema estábamos viviendo finalmente. Y derivamos en diferencias entre neofascismo y neoliberalismo desatado. Yo creo que ese tema da para un programa entero, o para dos, quizás. Así que Lo tenemos pendiente de hace tiempo. te dejamos pendiente ahí, Juan Carlos, para el próximo mes, poder juntarnos y conversar sobre estos temas. Y también Ok. la contingencia nacional. Siempre es interesante tenerte acá en debate público, Juan Carlos. Y sobre todo hoy día que estamos de cumpleaños y quisimos festejarlo contigo. Darte las gracias por siempre, Dame un minuto, por favor. darte las gracias justamente por siempre ser tan certero y abierto con el programa, Juan Carlos. Así que eso, nada más que agradecer acá tu presencia. Adelante, por favor. Mira, yo quería hacer un minuto porque quiero tal vez corregir con todas las disculpas del caso. Cuando yo hablo de que los republicanos y Kass en particular, como la gente también en su momento de la UDI, o la UDI todavía lo puede tener, conciben la política, la UDI con Jaime Guzmán inicial, concebía la política como enemigo, amigo, amigo, enemigo. Esa era la forma como ellos concibieron a partir de Carl Schmitt. No significa de ninguna manera que los que lo estamos planteando estemos buscando la polarización, sino que ellos ven la política de esa forma. Por lo tanto, cuando conciben el ordenamiento político, cuando conciben el ordenamiento constitucional, lo van a concebir a partir de esa condición de amigo, enemigo. Y por lo tanto, al enemigo no se le trata, sino que se le hace desaparecer en esos términos. ¿Ah? En la forma como hicieron, buscaron el exterminio de la gente de izquierda o de las de izquierda en Chile, en cualquier otro lugar. Entonces, o como buscaban exterminar a todos aquellos que se opusieron al fascismo, ¿no? Entonces, ese es el aspecto. La polarización, o la conflictividad que puede existir en una sociedad está dada por las contradicciones que en ella se viven. No es que se busquen las polarizaciones. ¿Ah? Las contradicciones están dadas ahí, socialmente. Y eso lo dijo Carlito hace mucho tiempo, Carlito Mar me refiero, y él planteaba de que la historia avanzaba fundamentalmente a través de la lucha de clases. Y la lucha de clases es el enfrentamiento que provoca, ¿cierto?, en un momento determinado, una gran irrupción, y esa gran irrupción es la revolución, y toda revolución es una forma de guerra civil, es la guerra. Entonces no es que guerra y capital también es un temazo que podríamos analizar en algún momento, porque son estas cosas, no es que los demás busquen la polarización,
polarizaciones, las contradicciones están presentes en la sociedad por las mismas diferencias, las desigualdades sociales que se presentan, ¿no? Entonces eso genera polarizaciones, no que el discurso de que analítico genere aquello. Eso solamente, Jaime. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en este aniversario y espero seguir estando por mucho tiempo más. Así es, Juan Gracias. Carlos, muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo día lunes, no sin antes decir que Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, evidentemente con todo aquel que haya sufrido atropellos a sus derechos humanos y con todos los pueblos que hoy día están en lucha. Nos vemos el siguiente lunes a las 21 horas. Gracias, buenas noches, que estén Chao, muy bien. chao. Chao, chao. Chao, chao.